Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar con un tema cuyo título hemos enunciado como Alegre fiesta de llanto, y es un título más poético, pero se ha podido llamar perfectamente, en lugar de Alegre fiesta de llanto, se ha podido llamar Les sonó a persuasión. Les sonó a persuasión. Pero se acoplan, ¿no? Son dos conceptos que se acoplan porque como les sonó a persuasión, lo que aquí va a presentar Shaul Pablo, pues entonces dieron lugar a una alegre fiesta de llanto. Y el nombre de fiesta de llanto va a tener que ver con un personaje que va a aparecer por aquí, que va a ser Festo. Festo el fiestero. Festo el cocaínas de turno, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Hechos de los Apóstoles 26, 19 al 29 y vamos leyendo. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así, en esta bella mañana, cuando son ahora mismo las 8:25 de la mañanita. Dice así, así pues, rey Agripa no agripado, no tenía gripe, sino que se llamaba Agripa. Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, dice Shaul Pablo, sino que primero fui a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y por todo el país de Judea, y también a los gentiles he predicado que se convirtieran y que se volvieran a Elohim haciendo obras dignas de conversión. Bueno, aquí ya temas importantes es que dice que lo que primero hizo fue anunciar a los habitantes de Damasco, porque si no hubiera sido desobediente a la visión celestial. Si él hubiera recibido la visión celestial de Yahshua HaMashiach, que se le aparece en el camino de Damasco, y él no le anuncia primero precisamente a los habitantes de Damasco, entonces le hubiera fallado a la visión celestial. Entonces él va donde recibió esa visión, primeramente a Damasco. Dice después a los de Jerusalén y por todo el país de Judea, que Judea tenía ese nombre por los judíos, y también a los gentiles, que también había tanto en Jerusalén como en Judea, no solamente había judíos, sino que también había gentiles. He predicado a judíos y a gentiles por igual que se convirtieran y se volvieran a Elohim haciendo obras dignas de conversión. ¿Cómo se vuelve uno a Elohim según las palabras del apóstol preferido de la cristiandad, de Pablo, que ellos llaman Pablo? Pues uno se puede volver a Elohim solo haciendo obras dignas de conversión. Obras dignas de conversión. Y precisamente el cristianismo, que supuestamente es quien más avala a Pablo, a lo que ellos entienden por Pablo, que es una serie de contradicciones y galimatías, en el fondo, porque no lo entienden. Entonces ellos no entienden que para volverse a Elohim hay que hacer obras dignas de conversión. Rehuyen de las obras y todo lo resumen a una serie de gritería y a una serie de ostentación, quizá de obras que nada tienen que ver con las obras dignas de conversión, ¿verdad? Las obras dignas de conversión. Una cosa es una obra que tú hagas para la galería, de cara a la galería, pero otra es la obra que tú hagas digna de conversión. Y eso para los filántropos, pero para los cristianos más básicos,
ni siquiera repercuten en lo que son las obras, ¿verdad? Las descuidan por completo, se basan en una supuesta fe, una fe que se manifiesta, según ellos, en el griterío y en la ostentación de fuerza en forma de imponerse, de impostura, ¿verdad?, a los demás mediante griterías, sobre todo utilizan la gritería, y mediante argumentos dichos de corrido que no entienden ni ellos. Entonces sigue diciendo, por esto los judíos, habiéndome prendido en el templo, intentaban darme muerte. ¿Por qué? Porque Shaul, a quien llaman Pablo, le está contando al rey Agripa, superintendente allí en el sitio romano de Jerusalén, le cuenta las penurias que estaba pasando por los judíos debido a que él estaba anunciando la buena nueva a los gentiles. Y entonces los judíos les estaban tomando celos a ellos que le predicaban a los gentiles ese mensaje tan poderoso y tan lleno de vigor en todos los sentidos. Entonces los judíos toman celos y por eso dice que, habiéndome prendido en el templo, intentaban darme muerte, los judíos. ¿A quién apela Shaul? A la autoridad de su tiempo. Miren, esto me está pasando por anunciarle precisamente a gente como ustedes, que son romanos, que son edomitas, que son gentiles, y esto me está pasando por anunciarles a gente como ustedes porque yo los amo, los quiero bien, y por anunciarles a ustedes en mi mejor intención, los judíos opositores son los que me prenden en el templo e intentan matarme. Entonces esto es una razón lógica, una apelación lógica de Shaul Pablo. Bueno, si yo me la estoy jugando por ustedes, por lo menos considérenlo, ¿no? Considérenlo. Consideren lo que yo les estoy presentando. Pero sin embargo esto funcionaba de esta manera. Cuando los judíos y los gentiles romanos pareciere que iban a ser enemigos naturales porque unos eran los sitiados y otros eran los que los sitiaban, los romanos, a los judíos, enemigos naturales, por lo tanto, pero no era así. Y cuando Shaul, en base a la lógica, quiere presentar a los gentiles, a los romanos, que ahí los que se estaban portando mal eran los judíos porque trataban de matarle por celos del mensaje que estaba presentando, pero ahí dejaban de ser enemigos naturales, porque se unían en el mal contra el mensaje de la buena nueva. Y ahora lo vamos a ver, y lo ridiculizan y lo burlan. Ambos bandos. Un bando de sitiados, esclavos, y el otro bando de conquistadores romanos sitiantes, que llevan a cabo el sitio y la profanación de la tierra llamada Santa, en ese momento. Entonces, pues nada tenía lógica en el plano terreno, pero Shaul lo intenta que la razón lógica de las cosas llegue al entendimiento, al entendicierto de Agripa, del rey Agripa, que para eso es rey, ¿verdad? Para dilucidar, para regir. El rey tiene que regir. Si el rey es un pánfilo, como los tenemos en muchas naciones de Europa, inclusive esta, pues entonces en vano está el rey porque el rey no rige. Cuando no rige el rey, ni rige nadie de su palacete y de sus acólitos, pues entonces
todo el reino es un reino extraviado, perdido, idiotas, y reino de idiotas, ¿verdad? Entonces dice, con el auxilio de Elohim hasta el presente me he mantenido firme. Es decir, yo busco que entiendan esta situación de que por presentar la buena nueva a ustedes, los judíos me están molestando e intentan matarme. Pero como no lo entienden, me he mantenido firme, con el auxilio de Elohim hasta el presente me he mantenido firme, con el auxilio de Elohim, no de ustedes, no del otro bando, porque aquí está todo acordado, esa dualidad. Eran sitiados y sitiantes, izquierda y derecha, dentro de un mismo estado, pero a los que de verdad les hacían la guerra era a los que presentaban las buenas nuevas. Y no tenían más auxilio los que presentaban la buena nueva de la resurrección del Mashiach y del fin de todos los reinos de la tierra, por ende, eso sí, ahí sí la acusación era real, porque los reinos de la tierra desde ahí tienen los días contados. Entonces se unen en hacerle mal a los de la buena nueva, a los que vienen anunciando un reino eterno, ¿verdad? Pero dice que se mantuvo firme por el auxilio de Elohim, no del otro bando, porque si no estaríamos siempre de bando en bando, arrimándonos a la querencia como los toritos que son atravesados aquí en España, o eran, de una querencia a otra, de una barrera a la otra, ¿verdad? Entonces hubiéramos estado como un frontón, ¿verdad? Como una pelota vasca, pero no es así, porque nuestro auxilio viene de Elohim, no tenemos que buscar auxilio de nadie más. Ahora bien, aquí lo que hace Shaul es presentar la lógica de las cosas, no para que dejen de perseguirle ni dejen de querer matarle, sino para que se den cuenta dónde están parados, para que se den cuenta de lo que están haciendo, del mal que están haciendo ambos bandos. Entonces dice, con el auxilio de Elohim me he mantenido hasta el presente firme, dándote testimonio a pequeños y a grandes, sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moshe dijeron que habían de suceder. Entonces no se salía del mismo mensaje que debía de predicar el judaísmo, porque el judaísmo debía de predicar lo mismo, que es que lo que anunciaron los Nebim, los profetas y Moshe. Pero sin duda que en esto tendrían alegaciones, porque tendrían alegaciones con la manera de interpretar, ¿verdad? Le pondrían 1000 objeciones, porque como tenían ellos mismos, los judíos, intérpretes de la ley y escribas intelectuales, ¿qué carajo iban a decir de Moshe si ellos aparentemente lo tenían todo estudiado y controlado, ¿verdad? Y ellos hubieran preguntado, bueno, pero ¿cuándo habla Moshe de ese Yahshua carpintero? Que nosotros sabemos de dónde viene, porque sus hermanos están con nosotros y sabemos quiénes son sus hermanos y todo eso. Entonces le hubieran puesto 1000 objeciones. Pero ahí estaba la verdad. Los profetas y Moshe anunciaron Moshe implícitamente en cada palabra que Moshe desarrolla, no en una específica, sino en toda la cohesión, la coherencia que tiene Moshe en su discurso, da pie a ese Mashiach que había de nacer y que había de manifestarse y que había que redimir, que tenía que redimir cumpliendo el propósito de la creación. Entonces, dice lo que había de suceder, 2 puntos, que el Mashiach había de padecer, como bien lo anunció, por ejemplo, Isaías y Esaías. Esto estaba ahí en los profetas, en los Nebim, otra cosa que los judíos no quisieran escuchar. Se les hacía un bloqueo puesto ahí por Elohim, pero del cual no podían salir por la dureza de sus corazones, porque eran malos, perversos, y por eso no ven que el Mashiach había de padecer según las profecías de Isaías. Si hubieran tenido en cuenta las profecías de Isaías, se hubieran dado cuenta en el mismo momento que
tramaban mal contra el Mashiach, que ese Mashiach contra el cual tramaban mal y estaban haciéndole mal, era el Mashiach que anunció Isaías Yesaya. Entonces dice que el Mashiach había de padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos, porque el que tocaba era ese, el Mashiach sufriente, el Mashiach que había de padecer. Y ellos, sin embargo, esperaban un Barrabás, un sedicioso más, que diera pie a esas guerrillas interminables, sediciosas, ¿verdad? De izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y que después de resucitar el primero de entre los muertos, eso sí que es una revolución, no una sedición, resucitar el primero de entre los muertos, venciendo la muerte, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Anunciaría la luz al pueblo judío y a los gentiles. ¿Qué de malo había en eso, Rey Agripa? Si os estamos anunciando la vida eterna, si os estamos anunciando salir de la Matrix, ¿dónde está lo que estamos haciendo mal? Luz al pueblo judío, nativo, se puede decir, por adopción del Mashiach, y a los gentiles, por igual. Vosotros, los romanos, los agripados. Entonces dice el verso 24, mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Shaul, Pablo, estaba desarrollando lúcidamente como siempre, Festo, el fiestero, el cocainómano, el Calígula de su tiempo, porque siempre los hay, estamos rodeados de Calígulas, de cocainómanos, de esos de la alegre fiesta de llanto, Festo la representa, esa alegre fiesta de llanto, le interrumpió gritándole, «¿Estás loco, Pablo, Shaul? Las muchas letras te hacen perder la cabeza». Y este es el dictamen de alguien que se somete continuamente a estados alterados de la conciencia por medio de, pues en ese tiempo, la droga que tuviera lugar y la adrenalina que le suponía la transgresión y hacer el mal, que esa es la droga adictiva para esos poderes que están puestos ahí, porque han pactado con el diablo, muchos de ellos. Entonces, la alegación de Festo, del fiestero, del cocainómano, es insensata, 100%, no tiene sensatez ninguna, porque no desarrolla el por qué dice que Shaul está loco. Y ese es el dictamen que nos hacen a todos los que estudiamos la palabra, a los que creemos en la palabra de poder, a los que vemos lo vigorizante y lo verdaderamente revolucionario en salir de la Matrix, en vencer a la muerte y al dolor, y en creer al Rey Supremo, nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y a esto nos llaman que las muchas letras nos hacen perder la cabeza. Y ellos sí se leen ríos de estupideces en las literaturas del mundo, ríos de estupideces que sí, que se puede extraer cosas buenas, pero una de entre 1.000.000, ¿verdad? Y tienes que tragar raudales de bazofia. Entonces, estos son los mismos que dicen, que nos acusan luego de decir, te hacen perder la cabeza las muchas letras. Shaul contestó, Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, excelentísimo festero, excelentísimo Festo, que perpetúas la alegre fiesta de llanto por acusación y burla siempre a los hijos de Elohim que estamos presentando el salir de la Matrix, sino que proclamo cosas verdaderas, no cosas falsas, falsarias, manipuladas, información manipulada constantemente por los fiesteros bipolares, presentadores de televisión, y todo aquello que siente adrenalina con la transgresión. Proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado de estas cosas, el rey
ante quien hablo, Agripa, con valentía. ¿Por qué? Porque le da el argumento. Estoy hablando con toda confianza, con toda valentía, porque no creo que se le oculte nada, pues no ha pasado esto en un rincón. Es decir, todo el mundo supo que Yahshua HaMashiach había resucitado. Eso no se hizo en un rincón. Si él no se hubiera expresado con confianza y hubiera ocultado información ante el rey Agripa, hubiera sido un insulto al rey Agripa. Pero le habla precisamente así porque sabe que no puede ignorar lo que ha pasado, porque lo que ha pasado ha revolucionado el mundo. En ese tiempo ya estaba revolucionándolo, nada más y nada menos que la resurrección de un hombre, de la muerte. Tremendo, ¿no? Y esto iba a revolucionar todo el mundo y toda la esperanza en la que iba a vivir el mundo. Entonces dice, esto no se ha hecho en un rincón. Si no eres un ignorante, Agripa, y no pretendes, si tu pretensión en la vida es ser un ignorante, entonces vas a ignorar esto también, pero esto no se ha hecho en un rincón, esto es mundial, esto es el no va más. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Claro, Agripa tenía que conocer a los profetas porque tenía que conocer la cultura de allá donde iba a supuestamente gobernar. Entonces, dentro de la cultura de un rey estaba conocer, por ende, la cultura del pueblo al que quería someter, ¿verdad? Entonces, seguro que Agripa sabía de los profetas. Pero fíjense cómo Agripa le contesta. Agripa contestó a Pablo, por poco, Agripa, sistema gripado, un sistema viral de virus. Agripa contestó a Shaul Pablo, por poco me convences para hacerme un cristiano, dice en estas versiones, pero un cristiano ya era, porque tenía un entender cristiano, puesto que el cristiano quería ignorar que había que hacer obras dignas de conversión. Y él quería obviar esto, las obras dignas de conversión. Él y los suyos, los que estaban con él, los fiesteros, los cocainómanos, etc. Entonces dice, por poco me haces un seguidor tuyo. Shaul, Pablo. Es que le sonó a persuasión. Le sonó a persuasión. Le sonó esto, la exposición de Shaul, Pablo, palabras sensatas, con cordura. Le sonó a persuasión, pero esta persuasión luego no le sonó a persuasión cuando a lo largo de la historia ves un video y hay cabeceras, y hay músicas, y hay logos, y hay letras resaltadas, y hay 1000 trucos, ¿verdad? ¿Eso no les parece una persuasión, ¿verdad? Entonces, Pablo replicó, Shaul replicó, dijo, por poco me convences para hacerme un seguidor tuyo, y Shaul replica, quiera Elohim que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, aquí donde estoy presentando, estas palabras llenas de cordura y de vigor, como todas las que se emiten en el poder del Ruaj, renovador de la mente, del Ruaj que vence sus limitaciones, dice, quiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy llegaran a ser tales como yo soy, llegan a ser tales como yo soy. Fíjense, aquí dirían hoy, ya se está exaltando. Tiene un ego descomunal, Shaul Pablo. Pero fíjense la ternura. Él sabía que tenían que llegar a lo que él era, y eso le ofrecía una conciencia y una consciencia, el gran pecado de este tiempo. Tener conciencia y tener consciencia de ti mismo, el gran pecado. Pero fíjense con qué ternura habla. Después de que tiene esa conciencia y esa consciencia de sí mismo,
que él es la altura a que el pueblo que se está refiriendo, el pueblo romano en este caso, tiene que llegar, al pueblo gentil tiene que llegar, pero dice, llegarán a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas con las que lo apresaron y lo presentaron allí. Tremendo, tremenda dulzura. Esto sí que es dulzura, no lo que vamos a exponer a continuación, que es lo contrario a esas palabras de dulzura y lo contrario a esa seguridad en la conciencia y la consciencia humana que tenía Shaul Pablo y que hoy quieren derribar a toda costa. El rey y el procurador Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron, hasta ahí ya, tales como yo soy, a excepción de estas cadenas, dice Shaul Pablo. Entonces, esto sí que es expresarse con toda ternura, no como estas palabras, las palabras de Ratzinger a Fernández Díaz. Ratzinger hace unos años le dijo a uno de los políticos más ancianos y por tanto yo creo que más respetados en España, le dijo de esta manera Ratzinger a Fernández Díaz, que estuvo a cargo, no sé si del Ministerio del Interior, que es quien lleva el ejército durante la estadía de los populares de la derecha en España hace unos años. Entonces supuestamente que Ratzinger le dice así: el diablo quiere destruir España, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca a España y quiere destruir España. Le avisó Benedicto Ratzinger que quería destruir España. ¿Quieren destruir España con qué? Con la conciencia, con las palabras de sensatez, con la buena nueva, con la revolución de la resurrección del Mashiach y la esperanza en la que vivimos los seguidores de Yahshua HaMashiach. Palabra de Benedicto XVI, al menos así lo cita de forma textual el ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. La contundente afirmación es del 17 de junio de 2015, fecha en la que se reunieron y Fernández Díaz presentaba un libro que se llamaba La pérdida de España. O asistía a un libro que no era de él, que era de Alberto Bárcena, profesor de la Universidad de San Pablo. Bueno, entonces esto supuestamente lo decía Ratzinger en relación ante la situación de Cataluña. Lo ubicó, o presuntamente lo ubicó así Fernández Díaz, ¿no? Ya saben, por las sediciones las ganas de independencia que tienen en Cataluña. Entonces, se expresa así Fernández Díaz. Dice, Fernández Díaz le pidió por su amplio conocimiento de España y ante la situación en Cataluña que rece por España. Según recuerda, me interrumpió Ratzinger, dice, con toda dulzura. Esto de Shaul Pablo, dice, tenéis que ser como yo, eso no es toda dulzura, eso es arrogancia. Eso es un ego descomunal que hay que destruir a toda costa. Aunque luego dijo, a excepción de estas cadenas. Pero a eso no le prestan atención. Lo que ven dulce, lo que ven toda dulzura, es esto que se expresa el anti-Mashiach, el diablo en la tierra. Dice así, o uno de los diablos en la tierra. Defenestrados, infelices. Dice, desfelices. Dice, el diablo sabe, dice, que rece por España. Según recuerda, me interrumpió con dulzura, con toda dulzura, y me dijo literalmente lo siguiente. Les está atendiendo un carcamal a otro carcamal, un decrépito a otro decrépito. Alguien que se agarra a un sistema de matrices en la que no sale nunca una humanidad renovada, sino que salen siempre las mismas cosas, las mismas dualidades, el mismo sistema perverso. Le dijo lo siguiente, con toda dulzura, dice Fernández Díaz, el diablo sabe lo que ha hecho España a lo largo de su historia. Fíjense cómo resalta. Lo que ha hecho España, que es una bestia, a ojos del Creador,
el bendito sea, todas las naciones son bestias porque han actuado como bestias, pero él, el papado, el cuerno pequeño de Daniel, pues se expresa en estos términos, como siempre con mentira. Dice, claro, como sabe el diablo lo que ha hecho España a lo largo de su historia, la evangelización de América, no, fue evangelización, no fue darle muerte a nadie, ¿eh? No fue darle muerte a nadie, ni meterse con los indios, ni quemar en la hoguera, ni nada de nada, ¿eh? Eso fue evangelización de América. El papel de España durante la contrarreforma, que ahí tampoco pasó nada, eso fue una contrarreforma, un duelo dialéctico entre la reforma y la contrarreforma, entre católicos y protestantes. Eso no pasó nada, ni en España, ni en Europa, en los Países Bajos, eso no pasó nada. Para que vean que es mentiroso, es bífido en todo lo que hablan. La persecución religiosa durante los años 30 del pasado siglo. La persecución religiosa, si en los años 30, que fue cuando estuvo Franco, fue el paraíso del catolicismo en España. Todo lo que dicen mentiras. Sin embargo, se expresan de esta manera y encuentran el aplauso de estos carcamales decrépitos, en este caso de la derecha española, que se lo cree y le dice con toda dulzura es esto, las mentiras estas. Pero el que diga Pablo que tenéis que imitarme a mí, aunque luego diga, a excepción de estas cadenas, pero ya que se ponga a decir, tenéis que ser como yo, eso sería al día de hoy, una arrogancia, eso no puedes, eso es conciencia y consciencia, eso está prohibido ahora mismo. Entonces, no obstante, dice el Papa emérito, que mérito no ha hecho ninguno, mérito para ser Papa hay que ser embustero, bífido, serpiente, linaje de la serpiente. Tenga confianza a los enemigos de Elohim, vamos, de Dios, y de la Iglesia hacen mucho ruido y están muy presentes en los medios. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí, amigos. Si tenéis todos los medios copados, catequistas encubiertos, jesuitas infiltrados, están muy presentes en los medios, pero sin salir en los medios y sin hacer ruido hay mucha gente que reza. Y esa oración es muy poderosa. Bueno, pues ahí tienen, claro, confían en sajarse, como Elías, como los sacerdotes contra Elías, contra Eliyá, contra Elohim ya. Entonces se sajan, hacen oraciones, mantras, recurren a todo eso. Pero lo que notamos es eso, ¿no? Dice, con toda dulzura se expresó el viejecito Ratzinger. No, dulzura es la de Shaul Pablo y no la de este carcamal, este decrépito, que todo lo que dice es mentira, como todo el papado, como todo hombre religioso que es opositor a las palabras de verdad y de cordura. Entonces, pues esa es la dulzura verdadera, lo que decía Shaul. Tenéis que imitarme a mí. ¿Por qué? Porque yo sé en quién creo, tengo conciencia de que estoy agradando a mi Elohim, pese a toda la persecución y todo lo malo que me pueda estar pasando, confío en que Él me sonríe. Entonces, así lo expreso, tenéis que llegar a ser como yo. A excepción de estas cadenas con las que me traéis para presentarme ante vosotros. Estas cadenas son vuestras, me las ponéis vosotros. Pero fuera de estas cadenas tenéis que pareceros a mí. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach no encadena a nadie. Las cadenas son vuestras. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del patrón. Entonces, ya para acabar, en Hechos 17, 5, 9, vamos también a Hechos de los Apóstoles 17, 5 al 9. Toda esta trama de tomar las palabras más amargas y mentirosas como palabras de dulzura, son porque acontece aquí lo de Hechos 17, 5 al 9 que dice, pero los judíos, llenos de envidia, judíos, Juno Dios, el Dios de dos caras, la bifidez, el fariseísmo, la hipocresía, la perpetua matriz,
la perpetua matrix, llenos de envidia porque el mensaje que estaban portando los apóstoles, los discípulos y los que estamos presentando nosotros revolucionan el mundo porque tiene fuerza, una fuerza que la mierda ilustrada no puede alcanzar nunca. Dice, pero los judíos llenos de envidia reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos, alborotos, y esto es lo que estaban haciendo. Todo esto de Ratzinger a Fernández Díaz, de que va a ser destruido España, de que la sedición, de que Cataluña, de que España ha hecho mucho bien por donde ha ido. Todo esto son palabras de tumultos, de alborotos, de estar siempre meneando mierda y hablando mierda. Y alborotaron a la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Jasón, un discípulo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando, fíjense, gritando, estos que han revolucionado el mundo, estos no son sediciosos, como los hipócritas y los fariseos, estos son revolucionarios auténticos. Se han presentado también aquí, han revolucionado el mundo, de eso nos acusan, de vivir la verdad, fuera de esa administración de mentira, de 100% mentira, porque es mentira y basura, bazofia todo lo que dicen, más desde el papado y de las religiones. Dice, gritando, estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí y Jasón les ha hospedado, nada más y nada menos que era por darle hospitalidad ante esos que estaban revolucionando el mundo. No podías ni darle hospitalidad, porque estaba so pena de muerte. Dice, además todos ellos actúan contra los decretos del César. Todos ellos, todos nosotros, estamos actuando contra los decretos del César, papa de turno o rey de turno, Pánfilo, pues afirman que hay otro rey, que es Yahshua HaMashiach. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron. Claro, les cambiaban, porque si ellos se han guiado por sota, caballo y rey, todos estos carcamales de Dios, patria y rey, pues ahora todos sus esquemas se ven resquebrajados por completo y que ya no pueden seguir porque son parte de esa matrix llena de estiércol. Y entonces dice, al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza, la fianza que más que nada pagó Yahshua HaMashiach en el madero, de Jasón y de los demás les dejaron ir. Y es que la fianza está pagada y esa salida de la Matrix, esa salida de la prisión a la que querían someternos a todos, pues ya está pues a punto de sucumbir y ya estamos naciendo, ya estamos saliendo de las prisiones mentales a las que nos estaban sometiendo, desde todo ese estado mentira, estado bestia, que ve dulzura en palabras de mentira, que son palabras embaucadoras, mentirosas, asquerosas, dichas por asquerosos, y sin embargo lo que quieren destruir es ese ser ejemplo, ¿verdad? Con la conciencia, tenéis que ser como yo, a excepción de estas cadenas, para que todos salgamos a liberación. Así que hasta aquí este bellísimo, creo yo, mensaje que les hemos portado en esta bella mañana del día lunes ya, aquí en Linares, desde Linares, Anagrama de Israel. Tengan shalom, tengan un bendecido día y regocíjense en el Todopoderoso. Hace un día, está haciendo días de lluvia, bueno, hay de todo, en estos días está haciendo de todo, lluvia, sol, viento, incluso fresco y luego también calor. Entonces están siendo días completos porque está pasando de todo. Así que tengan mucha shalom en este día y disfrútenlo
abracen a sus seres queridos, no se olviden esa calidez humana. Entonces, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.